Después que Librado derrotó a la malvada bruja y depuró la maligna magia de su cuerpo a don Jesús, quedó agradecido con él. Se dio cuenta que era un excelente muchacho, valiente y trabajador como ninguno, solo que la magia de la bruja lo tenía bajo su influjo y no le permitía ver la realidad. Ella y el Lican eran enemigos de hacía cientos de años, cuando erradicó su maldad de ese mismo pueblo. Sin embargo, de alguna manera había regresado en el cuerpo del prometido de su hija para poder vengarse del lobo, solo que este nuevamente fue superior a esa bruja que en vida se llamaba Evodia, nombre muy peculiar para las hechiceras. El tótem mágico de nuevo desapareció, su magia lo ocultaba de la maldad, no debía caer en manos enemigas, podrían destruirlo y apoderarse del mundo. Tal vez con el tiempo escogería otra alma buena y pura para que portara su poder haciendo el bien. Librado, no sabía si aún permanecía en su cuerpo. Para modo de saberlo, debía estar en una situación de peligro, solo así se activaría la bestia. El mal desataba su furia y salía para luchar contra todo ser maligno. Cuando se casó con Nikki, don Jesús, su suegro, le pidió que se quedaran en el rancho para que lo administrara, pero se negó, diciéndole que ya tenía mucho tiempo abandonados a sus viejitos, trabajaría para él, pero viviría con ellos y se llevaría a Nikki. A don Jesús no le quedó de otra que aceptar su decisión. Era un buen hombre y sabía que cuidaría bien a su hija. Nikki sentía que lo amaba más que nunca. Sus hazañas prodigiosas y su manera de ser tan humilde la habían cautivado. Cuando conoció a los padres de Librado, supo por qué él era así. Ellos le habían inculcado esa humildad a su marido y también los amó desde un principio, sin importarle las diferencias sociales. Para don Magdaleno y Victoria, su mujer, Nikki también fue como una hija. La enseñaron a sembrar, a limpiar las milpas, barrer, lavar ropa en el río, a moler nixtamal para hacer masa en el metate y a tortear a mano. Ella, aunque se ampollaron sus manos, gustosa aprendió todo lo que le enseñaron. Era feliz con su nueva vida. 3 meses después, al estar moliendo masa, Nikki de repente se desvaneció. Doña Victoria se apresuró para ayudarla, pero no era nada malo. Parecía que un nuevo miembro llegaría a la familia. Nikki tenía un mes de embarazo. Cuando los dos hombres llegaron de su labor, al darles la noticia, se pusieron felices. Serían padres y abuelos. Dios les estaba bendiciendo con sangre de su sangre. Así transcurrieron las semanas hasta que Nikki cumplió 7 meses de embarazo. Un día que Librado estaba marcando reses, su esposa emocionada lo veía trabajar muy cerca de 2 caballos que estaban atados en el cerco, esperando su turno para ser herrados. De pronto, de entre unas rocas, apareció una serpiente de cascabel, asustando a los equinos. Las bestias empezaron a reparar asustadas, tratando de pisar a la cascabel. En uno de sus reparos patearon a Nikki, cayendo sin sentido en la tierra. Librado alcanzó a ver todo, pero no pudo hacer nada, y presintiendo lo peor, corrió hacia su mujer. La patada había dado en la espalda, estaba viva pero delicada. Podría perder a su hijo. Librado estaba aterrorizado, no alcanzarían a llegar con un doctor. Entonces, desesperado, deseó con todas sus fuerzas que apareciera la bestia con su poderosa magia. Los minutos pasaban, pero nada sucedía. Parecía que el poderoso tótem había abandonado su cuerpo por completo y sus lágrimas salieron por la impotencia. Pero de repente, una densa neblina comenzó a envolverlo y cuando ésta se disipó, ya no estaba Librado. Se había transformado en un hombre lobo. El tótem no se había ido del todo, dejó secuelas dormidas en Librado, esperando cualquier evento de maldad para emerger. Era un hombre noble y usó su cuerpo como recipiente. Emitió un rugido, como si con él dijera a su mujer que no temiera, él la salvaría. Deslizó su garra en la espalda de Nikki, por donde había sido la patada. Su suegro, que ya estaba ahí, y todos los presentes, vieron que el moretón desaparecía, como cuando se disipa la niebla con el viento. Un milagro más del tótem había salvado 2 vidas. No obstante, por la patada del caballo, el parto se había adelantado y necesitaban a alguien que la atendiera. En esos momentos, doña Victoria, madre de Librado, iba llegando.
La noticia del accidente había llegado hasta ellos y ella se encargaría del parto. Ya lo había hecho con otras antes, cuando el doctor no llegaba a tiempo. Pidió agua hervida, sábanas limpias y se dispuso a recibir a su nieto, que gracias a Dios el golpe no le afectó y llegó sano. Tal vez la magia del tótem lo protegió también. Librado aún estaba convertido en bestia y cuando Victoria puso a su hijo en sus garras, lanzó un aullido. Después se lo dio a Nicky y regresó a su forma humana. La magia del tótem seguía con él. Gracias a eso su familia estaba con vida. Don Jesús le dio un abrazo. Una vez más había salvado a su hija de la muerte. Un par de meses después lo bautizaron. De nombre le pusieron Licandro en honor al tótem por haberlo salvado con su poder. En el pueblo y rancho todos querían a Librado, menos uno que era peón. Calladamente se había enamorado de Nicky y le tenía envidia porque lo prefirió a él. La maldad bruja parecía que aún no era erradicada totalmente del pueblo, porque cierto día el muchacho de nombre Arnulfo iba al pueblo por unas herramientas. Una anciana apareció en su camino, el caballo se encabritó y lo tumbó con sus reparos. La anciana bruja, que no era otra más que la esencia maligna de aquella bruja malvada, le dijo al chico que si quería derrotar a Librado y quitarle a la mujer, debía ir a una pequeña cueva que estaba al borde del río, bajo el tronco de un árbol. Ahí encontraría un tótem que le daría el poder de un hombre lobo malo. Si mataba a Librado, él se quedaría con su mujer y el rancho, y ellas regresarían a la vida. Luego desapareció dejando a Arnulfo pensativo, pero era malvado, deseaba quitar de en medio a su rival, solamente con un poder como ese podría hacerlo, y se fue en busca del tótem hacia donde la anciana le indicara. Vio un viejo árbol en una ladera y supuso que ahí estaba la cueva oculta. Luego de inspeccionar bien el lugar, se dio cuenta que una piedra estaba floja y empezó a quitarle tierra hasta que cayó, quedando al descubierto la cueva y en ella aquel poderoso tótem. Metió la mano y lo tomó, después rompió su cabeza. Sucedió igual que con Librado. Una espesa neblina invadió el lugar, entrando a su cuerpo, y se empezó a convertir en lobo, pero este era una bestia maligna. Desde el primer instante lo demostró, porque cuando vio al caballo atado al árbol, se abalanzó hacia él para devorarlo. El animal asustado trataba de romper sus ataduras relinchando, pero fue inútil. La cuerda lo tenía bien sujeto y no pudo romperlas. Entonces el lícan lo destrozó de zarpazos y mordidas. Antes de emprender el camino rumbo a casa de Librado, furioso con su pezuña, destruyó el tótem de un pisotón para desactivar su poder. Luego se fue. En su mente irracional solo llevaba un pensamiento: aniquilarlo, y no se detendría ante nada. Las 5 de la tarde, Librado y don Magdaleno regresaban a casa después de un duro jornal. Jamás se imaginaron que el mal rondaba su entorno y que en esos momentos su familia estaba en peligro de muerte. Al llegar a su casa, miraron que la puerta estaba derruida. Por un momento pensaron que algún toro u oso la había derrumbado para atacarlos, pero en cuanto entraron, quedaron fríos al ver que una bestia, parecida a la que Librado se convertía, tenía atrapada a Nicky entre sus garras. Victoria estaba tirada en el piso y su hijo llorando en la cuna. Al sentirse en peligro, la bestia que traía en su interior despertó y también él se transformó en lobo, en aquel lícan que luchaba contra la maldad. El fiero lobo lanzó a Nicky al suelo, emitiendo un rugido, disponiéndose a luchar contra su adversario. Se veía poderoso, era el lado opuesto del tótem, lleno de maldad pura. Librado parecía estarse mirando a sí mismo en un espejo. Aquel lícan era idéntico a él, pero en maligno. Se trenzaron en una lucha de poder a poder. Era el mal contra el bien. Zarpazos y colmillos entraban en sus cuerpos, sacando trozos de carne y rugidos de dolor. El lobo malo se veía superior a Librado. Parecía estar recibiendo ayuda de las brujas al estar venciéndolo. Magdaleno, viendo que su hijo estaba por ser derrotado, le propinó un machetazo al maligno lobo. Sin embargo, el machete, en vez de entrar en su carne, se dobló como si fuese de cartón,
y de un golpe lo arrojó contra la pared. Librado en ese momento de descuido, le dio un zarpazo muy cerca del cuello, pero no fue mortal. Sus fuerzas estaban mermando, no tenía tanto poder para cercenárselo por estar destruido el tótem. Sabía que en cualquier momento llegaría su muerte por las garras de la endemoniada bestia. En eso, los trozos del tótem empezaron a brillar y uno a uno se fueron uniendo. El recipiente era indestructible y al detectar el mal, empezó a formarse reuniendo su poder para transmitírselo a Librado su portador, que a punto estaba de recibir el zarpazo final. Cuando la bestia tiró el golpe, Librado detuvo su garra con una fuerza descomunal. Su poder había regresado al cuerpo al estar regenerado el tótem mágico. Con la otra garra le dio un zarpazo, trozándole la cabeza y cayó agonizante. Después el lobo muerto tomó la forma de Arnulfo. Los padres de Librado estaban a salvo, solo desmayados. Asimismo Nikki y su hijo Licandro. A quien quería muerto era a Librado para apoderarse de su mujer y las brujas del poblado. Sin embargo, una vez más el poder del tótem junto con Librado habían arruinado los planes de aquellas malditas arpías.